El timbre del teléfono sonó justo cuando acababa de poner la olla de arroz al fuego, rompiendo el denso silencio de mi pequeño piso. Miré la pantalla. Las dos palabras «suegra Begoña» hicieron que mi pecho se oprimiera por un instante. Eran las 6 de la tarde y Borja, mi marido, todavía no había vuelto. Respiré hondo, tratando de forzar el tono de voz más alegre posible antes de contestar. Sí, dígame, Begoña. Iria, ¿ha vuelto ya Borja? La voz de mi suegra al otro lado de la línea, como siempre, denotaba una impaciencia apenas disimulada. No, Borja todavía tiene algo de trabajo en la oficina, pero seguro que está a punto de llegarme en ti. No sabía si de verdad estaba ocupado o si estaba inmerso en una de esas diversiones que últimamente frecuentaba. Trabajo, trabajo, siempre trabajo. El trabajo es importante, pero la familia lo es más. Soltó un largo suspiro a través del teléfono, una costumbre que anunciaba su sermón de siempre. ¿Y bien? ¿Qué vais a hacer vosotros dos? ¿Pensáis seguir así para siempre? Borja es hijo único, el nieto primogénito de todo nuestro linaje. Si a ti no te preocupa, a mí sí. Se me secó la garganta. Apreté el teléfono con fuerza, clavándome las uñas en la palma de la mano. Pero, Begoña, llevamos 5 años casados, no es poco tiempo. ¿Y qué? La hija de los vecinos, Lucía, se casó 1 año después que vosotros y su hijo ya sabe decir abuela. Ayer me lo trajo, un niño regordete y precioso. ¡Qué envidia me dio! Hizo una pausa, y su tono se tornó entre lastimero y acusador. Oye, ¿y si el problema de verdad eres tú? ¿Has ido a que te miren bien otra vez? Prueba con otros remedios naturales, o ve a otro especialista. Si uno no funciona, vas a otro, no te preocupes por el dinero. Sí, Begoña, ya lo sé. Se lo volveré a comentar a Borja. Ah, ya ha llegado. La llamo luego, ¿de acuerdo? Colgué apresuradamente antes de que pudiera añadir nada más. No quería seguir escuchando. Tenía miedo de no poder contenerme y gritar la verdad. Me apoyé en la pared y cerré los ojos. El silencio del piso ahora parecía clavar miles de agujas en mi piel. 5 años. Llevaba 5 años escuchando esas mismas palabras de mi suegra, de los parientes de mi marido, soportando las miradas compasivas de los vecinos. Pobre Borja, tan joven y competente, y le ha tocado casarse con un árbol seco. Iria parece una chica maja, pero qué mala suerte, ¿no? A saber qué habrá hecho para que Dios la castigue así. Miré nuestra foto de boda colgada en la pared. Borja sonreía radiante, rodeándome la cintura con un brazo lleno de orgullo. Fuimos tan felices. Él fue un hombre tierno, siempre sonriente, que me protegía de todas las tormentas. Pero el peso invisible de la descendencia, del linaje, lo había erosionado todo. Puse la mesa. Sopa de pescado y carrilleras al vino tinto. Sus platos favoritos. Esperé sentada. Las 7. Las 8. La cena se quedó helada. Estaba acostumbrada. Últimamente, siempre volvía tarde. A las 9 de la noche la puerta por fin se abrió. Borja entró con aspecto cansado. Se aflojó la corbata y lanzó su maletín sobre el sofá. Hola, ¿has vuelto? ¿Cenamos? Ya he cenado, me interrumpió, con una voz fría y carente de emoción. Sentí una punzada en el corazón. Intenté reprimirla. ¿Te ha llamado mi madre, verdad? ¿Otra vez con lo mismo? Espetó, y el cansancio de su rostro se transformó en irritación. ¿Puedes decirle que no me llame más? Estoy harto. Se fue directo al baño y cerró la puerta de un portazo. Un rato después, mientras yo recogía la cena que nadie había tocado, Borja salió. Se había duchado y puesto el pijama, pero en lugar de ir al dormitorio, salió al balcón y encendió un cigarrillo. Me quedé de pie detrás de él, observando su ancha espalda, que ahora se sentía tan lejana. Quise acercarme y abrazarlo, decirle que yo también estaba agotada, que dejáramos de engañarnos, pero no pude. Cuando se dio la vuelta y pasó a mi lado, un extraño aroma, dulce y penetrante, llegó a mi nariz. No era el perfume que yo solía comprarle. Parecía el perfume barato de alguna chica joven. Esa noche, durmió dándome la espalda. La cama era inmensa, pero un océano nos separaba. Supe entonces que la pequeña familia que yo me esforzaba por mantener unida no solo carecía de risas infantiles, carecía sobre todo de amor. El dolor sordo de la noche anterior todavía persistía en mi pecho cuando me desperté. Borja ya se había ido a trabajar. Siempre se iba temprano los días que estábamos en Guerra Fría, como si quisiera huir del ambiente asfixiante de su propia casa. Limpié el piso con desgana, intentando usar el trabajo físico para ahuyentar los pensamientos que me atormentaban. Al abrir el armario para guardar una manta fina, mi mano tropezó con una pequeña caja de madera, bien escondida bajo una pila de sábanas viejas.
Mi corazón dio un vuelco. Saqué la caja. Una fina capa de polvo en la tapa indicaba que llevaba mucho tiempo sin abrirla. Me senté en el suelo y con los dedos temblorosos abrí el cierre. Dentro no había joyas ni recuerdos de amor. Solo una hoja de papel A4 doblada en 4, ya amarillenta por el tiempo. Aquel frágil papel contenía un secreto tan pesado que era capaz de destruirlo todo. Era un informe médico del Hospital Universitario La Paz, con fecha de hacía 3 años. El recuerdo de aquel día volvió con una claridad abrumadora, como si hubiera sido ayer. Borja y yo habíamos ido juntos a hacernos pruebas después de 2 años de matrimonio sin noticias, a pesar de su negativa inicial. «Estoy perfectamente sano. ¿Qué pruebas ni qué tonterías?», había dicho él. Pero ante la presión de su madre accedió a regañadientes. Estábamos sentados en la consulta de la jefa de departamento, una mujer de mediana edad con una mirada bondadosa. Revisó nuestros dosieres y luego levantó la vista hacia mí. «Señora Iria», dijo lentamente, «sus resultados son completamente normales. El útero y los ovarios están en perfecto estado. Usted es totalmente capaz de concebir y dar a luz». Respiré aliviada. Una pesada losa que había oprimido mi corazón durante tanto tiempo por fin se había levantado. Me giré para mirar a Borja, con la intención de sonreírle, pero mi sonrisa se congeló al ver la tensión en su rostro y la mirada dubitativa de la doctora al mirarlo a él. «En cuanto a usted, señor Borja», titubeó, «hemos repetido el espermiograma 3 veces para asegurar la precisión, y los resultados indican que…». Borja se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos con fuerza. «¿Qué me pasa, doctora?». Según este informe dijo, empujando el papel hacia él, el porcentaje de espermatozoides vivos es prácticamente nulo. La mayoría presenta malformaciones. Lo sentimos mucho, pero con esta condición, la concepción natural es casi imposible. El mundo se me vino abajo. Miré a Borja. Su rostro estaba pálido, sin una gota de sangre. Miraba fijamente el papel, con los hombros hundidos. «Doctora, ¿no habrá algún error?», tartamudeó. Yo me encuentro perfectamente normal». La doctora negó con la cabeza, apenada. «Este es el resultado definitivo, señor Borja. La medicina ha avanzado mucho. Podrían intentar la fecundación in vitro». «Mienten», gritó Borja, levantándose de un salto y tirando la silla hacia atrás. «Yo no puedo ser estéril. Es imposible». Salió corriendo de la consulta, dejándome allí, atónita, con la doctora. Le di las gracias apresuradamente y corrí tras él. Lo encontré en la escalera de emergencia. Estaba sentado en un escalón, con la cabeza entre las manos, destrozándose el pelo. El sollozo ahogado y amargo de un hombre al que le habían destrozado el orgullo resonaba en el silencio. Nunca lo había visto tan herido y desesperado. Mi corazón se partió de dolor. Me senté a su lado y lo abracé. Él hundió la cabeza en mi hombro y lloró como un niño. «Soy un inútil», Iria dijo entre sollozos. «Un hombre que ni siquiera puede tener un hijo. ¿Qué le voy a decir a mi madre? Me va a matar». Al ver su desolación, mi amor y mi compasión se hicieron más fuertes que nunca. Apreté mi abrazo. «No pasa nada. No pasa nada en absoluto», susurré, acariciando su espalda. «Eres mi marido. Esto no define quién eres. A mí no me importa. Pero mi madre, la familia, todos se reirán de mí». «No lo diré», dije con voz firme. «Este será nuestro secreto. Nadie lo sabrá. Si mi madre pregunta, si alguien pregunta, diré que la culpa es mía. Yo puedo soportarlo. Te protegeré». Borja levantó la cabeza y me miró, con los ojos enrojecidos e inundados de gratitud. Me abrazó con fuerza. «Gracias, Iria. Eres mi ángel. Te deberé mi vida entera». De vuelta al presente, deslicé mis dedos por los pliegues del papel. «Mi ángel. Te deberé mi vida entera». Aquellas dulces palabras de entonces sonaban ahora increíblemente amargas. La promesa que le hice de protegerlo se había convertido en el grillete que aprisionaba mi vida. Yo había cumplido mi promesa. Había cargado con toda la culpa, con todas las miradas inquisitivas, con todas las palabras hirientes. Y él había usado mi sacrificio como escudo. Me dejó sufrir a mí, mientras él, el hombre sano a ojos de todos, vivía tranquilamente, buscando nuevas alegrías. Doblé el papel, lo guardé en la caja y la devolví a su escondite. Ocultaba su secreto, pero también ocultaba mi propia e inmensa injusticia. Pensé que mi amor sería lo suficientemente grande como para protegernos a los dos, pero me equivoqué. Cuando el orgullo de un hombre es herido, no desaparece. Simplemente se transforma en cobardía y egoísmo. Desde la noche en que olí aquel perfume extraño en la ropa de Borja, el muro invisible entre nosotros se hizo más alto y más grueso. Ya no me gritaba como antes. En su lugar, eligió el silencio. Un silencio aterrador,
peor que 1000 insultos. Volvía a casa como una sombra. Cenaba a toda prisa si es que cenaba en casa, y luego se pegaba al teléfono o al ordenador. Siempre dejaba el móvil boca abajo sobre la mesa, y cada vez que llegaba un mensaje, me lanzaba una mirada de recelo antes de cogerlo y salir al balcón. Empezó a tener reuniones imprevistas por la noche y viajes de trabajo de fin de semana de los que yo no sabía nada. No soy tonta. Sabía perfectamente lo que significaban todas esas señales. El marido por el que había sacrificado mi honor me estaba traicionando. Y lo que era aún más amargo, empezó a usar la misma excusa que yo había creado para atormentarme. No lo decía directamente, pero todas sus acciones lo insinuaban. Este fin de semana podrías ir a la iglesia. A poner una vela, a ver si hay suerte, dijo despreocupadamente durante la cena, sin apartar los ojos del teléfono. Apreté los cubiertos. Creía que ya habíamos hablado de esto. Aunque rece, no va a funcionar, es por mi culpa. Esbozó una media sonrisa llena de sarcasmo. Nunca se sabe. Si no lo intentas, ¿cómo vas a saberlo? No te quedarás de brazos cruzados esperando que un niño te caiga del cielo, ¿no? Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Borja, ¿qué quieres decir con eso? No quiero decir nada, se encogió de hombros. Solo que estoy cansado. Soy hijo único. Tú no aguantas la presión, pero yo sí tengo que hacerlo. Mi pecho se oprimió. ¿Cómo se atrevía a decir eso? ¿Cómo se atrevía a decir que yo no aguantaba la presión? ¿Acaso sabía él lo que yo tenía que escuchar cada día de su madre, de la gente? ¿Sabía lo humillante que era que te señalaran como el árbol seco que no da fruto? Yo había cargado con todo eso por él, para que él pudiera vivir como un hombre normal, y ahora me lo echaba en cara. El amor que sentía por él, ya agrietado, comenzó a enfriarse. No se convirtió en odio, sino en una profunda decepción, en una lástima infinita por mí misma. Había protegido a un cobarde, a un hombre que no solo era cobarde, sino también cruel. Todo llegó a su punto álgido un sábado por la noche. Dijo que tenía que ver a un cliente importante, una cena de negocios que no podía rechazar. Se vistió muy elegante, usando el perfume caro que le regalé por su cumpleaños el año pasado. El aroma que hacía tanto tiempo que no olía. Me quedé en casa intentando ver una película, pero no podía concentrarme. Las 12 de la noche, y no había vuelto. La 1 de la madrugada. Lo llamé. El teléfono sonó, pero nadie contestó. Volví a llamar. Esta vez, el teléfono estaba apagado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que algo pasaba. Me senté en el sofá, abrazando mis rodillas, esperando en la oscuridad. Cerca de las 3 de la madrugada, oí el traqueteo de la cerradura. Borja entró tambaleándose, apestando a alcohol. Pero lo que me golpeó no fue su borrachera. En el cuello de su camisa blanca, una mancha de pintalabios rojo chillón destacaba claramente bajo la luz amarillenta del salón. Mi mundo se derrumbó. Toda la resignación, todo el sacrificio, todas las promesas de los últimos 3 años se hicieron añicos. Vaya. Ya has vuelto, dije con una calma aterradora. A mí misma me sorprendió mi serenidad. Borja se sobresaltó y levantó la cabeza para mirarme. Aún no parecía estar del todo sobrio. Iria, ¿todavía no te has acostado? Te estaba esperando, me levanté y caminé lentamente hacia él. Retrocedió un paso, con una pizca de pánico en los ojos. Levanté la mano, no para abofetearlo, sino para señalar suavemente la mancha de su cuello. Esta mancha va a ser difícil de quitar. Tu cliente ha sido muy efusivo, ¿no? Borja se miró el cuello y su rostro cambió de color. Intentó limpiarla con la mano, pero solo consiguió extenderla más. Iria, no lo malinterpretes. Estaba muy borracho. ¿Ellos? ¿O era ella? ¿La chica del perfume barato que lleva meses pegada a ti? Pregunté, con la voz todavía monótona. Borja se quedó helado. No esperaba que yo lo supiera. ¿Me has estado espiando? Solté una risa amarga. No necesito espiarte. Una esposa, por muy mal que la trates, es lo bastante inteligente para darse cuenta de que su marido le es infiel. Y más aún cuando tú lo haces de una forma tan descarada. Borja. El pánico en su rostro desapareció, reemplazado por el descaro. Cuando un hombre es pillado infraganti, a menudo no siente vergüenza, sino ira. Sí, te soy infiel, gritó, con la voz rota por el alcohol y la rabia. ¿Y qué? Mírate a ti misma. ¿Acaso puedes darme lo que necesito? Fue como un puñetazo en el estómago. Lo había dicho. Había usado el secreto que yo cargaba sobre mis hombros para asestarme una puñalada mortal. ¿No puedo darte lo que necesitas? Repetí, sintiendo un sabor amargo en la garganta. Lo que necesitas es un hijo, ¿verdad, Borja? Sí, un hijo. Necesito un hijo para continuar el linaje, para darle un nieto a mi madre. ¿Puedes hacerlo? No, no puedes.
Eres una esposa inútil, gritó, señalándome directamente a la cara. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero apreté los labios con fuerza y me las tragué. Lo miré fijamente a los ojos, enrojecidos por el alcohol y la vileza. Borja, dije, pronunciando cada sílaba, eres la peor persona que he conocido en mi vida. No solo eres un traidor, eres un cobarde, un ingrato y un ser cruel. Has usado mi sacrificio para pisotearme. No dije ni una palabra más. Pasé a su lado y me dirigí al dormitorio. Cerré la puerta con llave. Ignoré sus golpes y sus insultos desde el otro lado. Me dejé caer al suelo apoyando la espalda en la puerta. Solo entonces, las lágrimas brotaron. No lloraba por la traición. Lloraba por mi propia estupidez. Había dedicado 5 años de mi juventud. Había sacrificado mi honor para proteger a algo que no lo merecía en absoluto. Esa noche supe que nuestro matrimonio estaba muerto. Completamente muerto. No dormí en toda la noche. Me quedé sentada en el dormitorio cerrado con llave. Él, después de un rato de golpear la puerta e insultar en vano, también se calló. Seguramente se durmió en el sofá. No me importaba. En mi cabeza solo había un vacío helado. El amor, el sacrificio, la injusticia. Todo parecía haber sido consumido por la rabia y el asco de la noche anterior, dejando solo cenizas. A la mañana siguiente abrí la puerta. Me había duchado y vestido con un traje de oficina impecable. Me maquillé más de lo habitual, intentando ocultar las ojeras y el cansancio. Vi a Borja sentado a la mesa del comedor. No tenía el aspecto borracho de la noche anterior. También él estaba pulcramente vestido con su traje de trabajo. No había dormido. Probablemente también había pasado la noche en vela, como yo. Al verme se levantó. Iria, tenemos que hablar. Su voz era ronca, pero no denotaba arrepentimiento. Era el cansancio de alguien que ha tomado una decisión final. Me senté frente a él y me serví un vaso de agua. Le escucharía. Borja me miró, con una mirada algo esquiva, pero que rápidamente se endureció. Creía que tenía la sartén por el mango. Creía que yo, una esposa que no podía tener hijos, dependería de él. Iria, siento lo de anoche. Yo. No debería haberte gritado así. No dije nada. Solo tomé un sorbo de agua. Esa disculpa era demasiado barata. Al ver mi silencio, pareció perder la paciencia y fue directo al grano. Creo que lo nuestro no puede continuar. Seguí en silencio. Eso ya lo sabía desde anoche. He conocido a otra persona, levanté una ceja, esperando. Se llama Yanira, dijo, como si confesara un pecado pero con un matiz de orgullo. Es diferente a ti, es joven y, respiró hondo, como reuniendo el valor para decir lo más importante. Está embarazada, Iria, de más de 2 meses, y es un niño. Dejé el vaso sobre la mesa. Un clac seco resonó en la silenciosa habitación. Levanté la cabeza y lo miré directamente a los ojos. No lloré, no grité, solo me pareció ridículo. Embarazada de más de 2 meses de él. De repente, recordé el informe médico guardado en la caja de madera. Concepción natural casi imposible. El médico lo había dicho. Y ahora él anunciaba con júbilo que iba a tener un hijo. O era tan estúpido como para dejarse engañar por una chica joven, o era tan vil como para saber que le estaban engañando pero usar deliberadamente ese embarazo como excusa para deshacerse de mí. Me incliné por la segunda opción. Estaba desesperado por encontrar una salida, una prueba para demostrar su masculinidad, hasta el punto de estar dispuesto a creer en una mentira descarada. Tengo que hacerme responsable de ella y del niño, continuó, al ver que yo no reaccionaba de forma dramática. Tengo que darle a mi hijo una familia, un nombre. Divorciémonos, dijo las 2 palabras. Divorciémonos. Con una ligereza pasmosa. Se había preparado para una batalla. Pensaba que yo lloraría, suplicaría, me aferraría a él. Pensaba que apelaría a nuestros años de matrimonio, al cuidado que yo le había profesado a su madre. Se equivocaba. Miré a Borja. Miré al hombre que una vez fue mi mundo entero. El hombre por el que había aceptado llevar la etiqueta de árbol seco durante 5 años solo para proteger su frágil orgullo. Ahora estaba ahí, usando un embarazo de origen incierto para pedir el divorcio, para hacerse responsable. Su descaro mató el último resquicio de afecto que quedaba en mí. De acuerdo, acepto el divorcio, dije, con voz clara y serena. Mi calma pareció sorprenderle más que una bofetada o un ataque de furia. Borja se quedó atónito, mirándome con los ojos muy abiertos. ¿Qué? ¿Qué has dicho? He dicho que acepto el divorcio, repetí, pronunciando cada palabra. Quieres hacerte responsable de esa mujer y su hijo, y yo te doy vía libre. Prepara tú los papeles, o los preparo yo para ir más rápido. Los firmaré. La sorpresa en el rostro de Borja se convirtió rápidamente en algo parecido a una ofensa. No esperaba que yo lo dejara ir tan fácilmente.
¿Acaso quería que yo sufriera y me desesperara para demostrar su propio valor? Iria, no actúes por impulso, intentó recuperar la compostura. Sé que estás en shock, pero es algo que he pensado muy bien. Me eché a reír, una risa fría. No estoy en shock, Borja. El que debería pensárselo bien eres tú. Pero bueno, eso es asunto tuyo. Estoy cansada. Durante los últimos 5 años he vivido para ti, para esta familia, para tu orgullo. Estoy agotadísima. Hoy me has dado una salida. Debería darte las gracias. Me levanté. En cuanto a los bienes, este piso es un bien ganancial. Lo vendemos y lo dividimos por la mitad. Cada uno se queda con su coche. No quiero ni un euro de pensión tuya. Me iré hoy mismo. Borja se levantó de un salto. Iria, actúas como si estuvieras deseando que esto pasara. ¿A dónde piensas ir? Eso no es algo que deba preocuparte. Solo me preocupa cuándo iremos al juzgado. Mi serenidad, mi determinación, destrozaron el guión que él había preparado. Quería ser él quien concediera la libertad, quien estuviera en una posición de poder, pero mi asentimiento lo convirtió en el abandonado. Bien, muy bien, rugió, la cobardía acorralada transformada en ira. Eres muy valiente. Ya veremos cómo te las arreglas sin mí. ¿Quién te crees que eres? No quise escuchar más. Pasé a su lado y me dirigí al dormitorio. Saqué la maleta más grande de debajo de la cama y empecé a guardar mi ropa. Solo mi ropa y mis efectos personales. Todo lo que era nuestro, los recuerdos, las fotos de boda, lo dejé todo. No quería llevarme nada que me recordara los 5 años de infierno que acababa de pasar. Cuando salí al salón con la maleta, Borja seguía allí, petrificado. Me miraba con una mezcla de ira, asombro y quizás un atisbo de miedo. Prepara los papeles. Cuando los tengas, llámame, dije, como última frase. Sin mirar atrás ni una sola vez, abrí la puerta. Saqué la maleta y la cerré de un portazo. Aquel portazo no solo puso fin a un matrimonio, puso fin a mi estupidez. Salí de aquel piso sin derramar una sola lágrima. Llamé a un taxi y metí mi única maleta en el maletero. Lléveme a cualquier hotel cercano, por favor, le dije al conductor. Me alojé en un hotel durante 2 días mientras buscaba un piso. Tenía mis propios ahorros, además del dinero que sabía que recibiría por la venta del piso. No me preocupaba el aspecto financiero. Rápidamente encontré un pequeño apartamento en otro barrio, lejos de donde había vivido. Un apartamento de un dormitorio, coqueto, con un balcón lleno de sol. El día que me mudé, solo tenía una maleta y un colchón nuevo. Pero al estar de pie en medio de la habitación vacía, respirando el olor a pintura fresca, sentí una paz extraña. Por primera vez en 5 años podía respirar. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mis padres. Les mentí diciendo que mi marido y yo estábamos pasando por un bache y que necesitaba tiempo y tranquilidad. No quería preocuparlos. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido. Seguramente Borja también quería acelerar las cosas para poder llevar a su nueva esposa a casa. Nos encontramos en el juzgado para firmar los papeles, sin una palabra, sin una mirada. La jueza nos miró con cierta lástima, probablemente pensando que yo era la pobre esposa abandonada por no poder tener hijos. No me importó. Solo quería acabar con todo. Una vez recibido mi dinero, empecé a amueblar mi nuevo hogar. Un sofá de color beige, un pequeño mueble de cocina, algunas plantas para el balcón. Compré un juego de té nuevo y me preparé una infusión caliente de tila. Las primeras noches, el silencio era un poco aterrador. Estaba acostumbrada a esperar el sonido de la puerta al abrirse, a los suspiros, a los gritos. Pero poco a poco empecé a amar ese silencio. Ponía música instrumental, leía un libro que había dejado a medias hacía mucho tiempo. Me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo sin vivir para mí misma. Me centré en mi trabajo. Soy jefa de contabilidad en una empresa privada. Antes, siempre intentaba salir pronto para preparar la cena. Ahora podía quedarme a hacer horas extra, aceptar proyectos adicionales. Mis compañeros se sorprendieron de mi cambio. Me volví más decidida, más alegre. Un fin de semana por la tarde, me regalé una sesión de spa. Después, fui a la peluquería. Córteme el pelo así, dije, señalando la foto de una modelo con un atrevido corte pixie. Cuando el peluquero cortó el primer mechón de mi larga melena, que había cuidado durante años, sentí como si me quitara un peso de 1000 kilos de encima. Al mirarme en el espejo, vi a una nueva persona, con un nuevo peinado y una sonrisa que había perdido hacía mucho tiempo. Empecé a hacer yoga, a cenar con viejos amigos a los que había fallado cientos de veces. Mi vida sin Borja, sin mi suegra, sin la presión de tener hijos, era increíblemente ligera. Estaba empezando de nuevo a los 34 años y nunca me había sentido más feliz. Estaba revisando el balance de fin de mes cuando sonó el teléfono. Era el número de mi tía Luisa, que vivía en el mismo pueblo que mi ex suegra. De vez en cuando la llamaba para saber cómo estaba.
Dígame, tía. Iria, hija mía. La voz de mi tía al otro lado era chillona y estaba llena de indignación. ¿Es verdad que tú y Borja os habéis divorciado? ¿Por qué has sido tan tonta? ¿Por qué no me dijiste nada? Sonreí levemente. Sí, tía, ya está todo arreglado. ¿Pasa algo? ¿Que si pasa algo? ¿Un escándalo, eso es lo que pasa? Bajó la voz, como si temiera que alguien la oyera. Ayer, Borja se trajo a una cualquiera al pueblo y montó una fiesta por todo lo alto para presentarla a la familia. Todo el vecindario se enteró. Mi corazón se detuvo un instante, no por dolor, sino por un mal presentimiento. Va presumiendo por todas partes de que es su nueva mujer, continuó mi tía, casi gritando. Y la chica está embarazada, hija. Se le nota una barriga que debe ser de 4 o 5 meses, por lo menos. Borja está que no cabe en sí de orgullo, con la cabeza bien alta, brindando en cada mesa, presumiendo de que va a tener un hijo para continuar el linaje. Cerré los ojos, así que ya la había llevado al pueblo. ¡Qué rápido! ¿Y sabes qué dice su madre Begoña? La voz de mi tía estaba llena de ira por mí. Va contándole a todo el mundo que tú eres un árbol seco que no da fruto, y que por eso su hijo tuvo que buscar la semilla fuera. Que gracias a Dios, la suerte les ha sonreído y les ha dado un niño. Ah, hija mía, qué buena eres. Has vivido con él tantos años, cuidando de su madre como si fuera la tuya, y ahora te tratan así. ¿Por qué no les dices la verdad de una vez? Tía, ya pasó, la interrumpí. Él y yo ya no tenemos nada que ver. Que digan lo que quieran. ¿Cómo puedes decir eso? Mi tía no se calmaba. Qué gente tan ingrata, tanto la madre como el hijo. Y la chica esa tampoco parece trigo limpio. Es jovencísima, con el pelo de colores y unas uñas pintadas que dan miedo. Mira a Begoña por encima del hombro. Ya verás cuánto duran juntas. Ya verás. Le di las gracias a mi tía y colgué. Me recliné en la silla mirando el balcón soleado. Sentía una pesadez en el corazón, no por celos, sino por compasión. Compasión por Borja. Se enorgullecía de algo que no era suyo. Presumía de la mentira de otra persona. Celebraba los cuernos enormes que su amante le estaba poniendo. Un hombre estéril presumiendo de que iba a tener un hijo. ¿Había una tragedia más irónica? Y también sentía compasión por Begoña. Su anhelo de tener un nieto la había cegado por completo. Se alegraba de tener un heredero sin saber que su propio hijo y la amante de éste la estaban engañando. Su orgullo no era más que un orgullo hueco, construido sobre una mentira. Esta tormenta, tarde o temprano, estallaría. Y yo, por suerte, ya estaba fuera de ella. Supuse que Begoña estaba viviendo los días más felices de su vida. Por fin la vergüenza de tener una nuera que no podía darle nietos había sido lavada. Iba a tener un nieto primogénito. Iba a poder presumir ante la familia y los vecinos. Me la imaginaba yendo a la iglesia a dar las gracias, contándoselo a todo el mundo. Me la imaginaba comprando ropa de bebé, tejiendo pequeños jerseys de lana. Había vivido con ella el tiempo suficiente para saber lo inmenso que era su deseo de tener un nieto en brazos. A veces me preguntaba, si aquel día no hubiera ocultado el secreto, si hubiera dicho la verdad, ¿habrían sido las cosas diferentes? Pero luego desechaba la idea. Cuando la gente quiere creer en algo, encuentra la manera de hacerlo. Begoña y yo no habíamos vuelto a hablar desde que me fui. Incluso había borrado su número. No quería que nada relacionado con esa familia perturbara mi nueva vida. Sin embargo, una noche, cuando acababa de terminar mi sesión de yoga, un número desconocido me llamó. No suelo contestar a números desconocidos, pero una corazonada me dijo que debía hacerlo. ¿Diga? Al otro lado de la línea hubo un silencio de unos segundos, solo interrumpido por un familiar y largo suspiro. El suspiro que había escuchado durante 5 años. Iria, soy yo, Begoña. Me quedé helada. Era ella. Su voz sonaba diferente, sin el tono agudo e impaciente de siempre. Sonaba cansada y algo dubitativa. Begoña. ¿Necesita algo? La seguí llamando por su nombre por costumbre. No, volvió a dudar. Solo llamaba para saber cómo estabas. ¿Te va todo bien? Esa pregunta me sorprendió. Begoña llamándome para preguntarme si estaba bien, era lo más extraño que había oído en mucho tiempo. Sí, estoy bien. Gracias por preguntar. ¿Usted, Borja y la familia están todos bien? Pregunté deliberadamente. Otro suspiro. Yo ya soy vieja. ¿Cómo voy a estar bien? Y Borja está siempre ocupado. No mencionó la buena nueva, no presumió del nieto que venía en camino. No me atacó como mi tía me había contado. Me llamaba solo para preguntarme cómo estaba y para quejarse. La chica esta, Yanira, soltó de repente, con un tono lleno de hastío. Es una niñata. Se pasa el día en la cama con las náuseas. No sabe ni freír un huevo. Y yo, a mi edad, tengo que servirla. Encima, no para de pedirle a Borja que le compre cosas.
todo carísimo, de la ciudad. Y si le digo algo, me contesta. Ah, así que era eso. La alegría de tener un nieto empezaba a desvanecerse, dando paso a la cruda realidad de la convivencia. Begoña estaba acostumbrada a una nuera como yo, sumisa, trabajadora, que le servía la comida y la trataba con respeto. Ahora tenía que lidiar con una jovencita que se creía con derecho a todo por estar embarazada. Normal que no lo soportara. Dice que Borja la tiene que llevar a vivir a la ciudad, que no quiere estar en el pueblo. Dice que el pueblo es un asco. Estoy que trino. Por un lado, me da pena por el niño, pero por otro, el carácter de la madre. Escuché en silencio. ¿Qué podía decirle? ¿Darle el pésame o decirle ya lo ve, eso es el karma? No podía hacer ninguna de las dos cosas. Begoña dije con voz suave. Yo ya no soy su nuera. Esos asuntos familiares debería hablarlos con Borja. Yo. No creo que deba meterme. Ya lo sé, espetó de repente, volviendo a su antiguo ser. Solo te llamaba para desahogarme un poco. Al fin y al cabo, tú fuiste. Bueno, da igual, te cuelgo. Y colgo bruscamente. Dejé el teléfono sobre la mesa, con un mar de dudas. ¿Para qué me había llamado Begoña? ¿Para quejarse o para buscar la empatía de la persona a la que tanto había atormentado? Me di cuenta de que su alegría no era completa. Estaba inquieta. Quizás, en el fondo de su corazón, también sentía que algo no cuadraba. La inmensa alegría de tener un nieto era grande, pero la actitud de su nueva nuera y, quizás, el cálculo de las fechas. Una mujer mayor y con experiencia como ella, ¿cómo no iba a tener ni una pequeña sospecha? Quizás me llamó solo para recuperar una sensación de familiaridad, un poco de la paz que había perdido. Mi vida fue volviendo a la normalidad. El trabajo iba bien, la salud iba bien y el ánimo también. Empecé a acostumbrarme a prepararme una infusión cada mañana, a cocinar una cena sencilla para mí, a ver una buena película sin necesidad de compartirla con nadie. Esta libertad, después de tantos años de cargar con tanto peso, era realmente valiosa. Casi había olvidado a mi antigua familia, si no fuera por las llamadas inesperadas. Después de la última llamada, pensé que Begoña no volvería a contactarme. Le había dejado claro que no quería interferir en sus asuntos. Pero me equivoqué. Más de un mes después, un domingo por la noche, cuando volvía de mi clase de yoga, el mismo número desconocido apareció en mi pantalla. Esta vez dudé un poco, pero acabé contestando. Diga, Iria. Era la misma voz cansada, pero esta vez noté un temblor en ella, como si estuviera agotada. Begoña, ¿no se encuentra bien? A pesar de todo, había sido mi suegra, y oírla así me preocupó. Estoy bien, hizo una larga pausa. Solo oía su respiración pesada. Hija, solo quiero preguntarte una cosa, y tienes que decirme la verdad. Sentí que se me encogía el corazón. Pregunte. Aquel día que fuisteis al hospital. Mi corazón se hundió. El médico. ¿Qué os dijo exactamente? Es verdad. ¿Es verdad que el problema eras tú? Me quedé atónita. ¿Por qué me preguntaba eso ahora? ¿No había asumido ella que la culpa era mía? ¿No había ido pregonando por todas partes que yo era un árbol seco? Begoña, eso ya pasó hace mucho tiempo. Intenté esquivar la pregunta. No quería reabrir una herida que tanto me había costado cerrar. No quería venganza, solo quería paz. Dímelo. Su voz se volvió áspera de repente, pero mezclada con desesperación. Dime la verdad, Iria. ¿El médico dijo que tú no podías tener hijos? ¿O fue? No terminó la frase. Oí un sollozo al otro lado. Estaba llorando. Begoña, la mujer orgullosa que siempre me había atormentado, estaba llorando mientras hablaba conmigo. ¿Qué había pasado? Begoña, ¿por qué me pregunta esto? ¿Ha ocurrido algo? La chica esta, Yanira, sollozó. Ayer fue a hacerse una ecografía. El médico dijo que el feto tiene casi 6 meses. Hice cálculos mentales. Borja me dijo que estaba embarazada de más de 2 meses el día que me pidió el divorcio. Eso fue hace casi 3 meses. No lo entiendo, Iria. Rompió a llorar. Lleva en casa solo 3 meses. El día que Borja la trajo, dijo que el embarazo era de 4 meses. Yo soy vieja, se me van las cosas, pero todavía sé sumar y restar, hija. ¿Cómo puede ser? Le pregunté a Borja y se puso hecho una furia. Dijo que el médico se había equivocado. Pero yo le veo la barriga y lo sé. Me quedé en silencio. Finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz. Una anciana como Begoña solo había sido cegada por su deseo de tener un nieto, pero no era tonta. Había empezado a darse cuenta de que algo no cuadraba. Dime la verdad, Iria suplicó. Aquel día, ¿el problema era de Borja? Respiré hondo. ¿Debía decírselo? Si lo hacía, me sentiría satisfecha. Pero, ¿y después?
Me vería arrastrada de nuevo a ese lío. Begoña, dije, con voz firme pero respetuosa. Lo siento, no puedo decir nada. Ese asunto era entre Borja y yo. Ahora que estamos divorciados, no tengo ningún derecho a hablar de él. Iria, tú. Parecía enfadada por mi negativa, pero su voz se apagó de nuevo. Sigue siendo igual de buena, después de cómo te he tratado. No soy buena, Begoña. Solo quiero vivir en paz, la interrumpí. Debería preguntárselo a Borja, que es su hijo, o a Yanira, que es su nueva nuera. Yo solo soy la ex. Cuídese mucho. Voy a colgar. Colgué sin esperar su respuesta. Me apoyé en la pared, con el corazón desbocado. La rueda del destino había empezado a girar. La tormenta que había predicho se acercaba. Esta vez, Begoña no me había llamado para quejarse, sino para buscar una verdad. La verdad que ya había empezado a sospechar. No supe nada de lo que ocurrió después. Mucho más tarde, cuando todo había pasado, una tarde, Begoña me cogió la mano, con sus ojos envejecidos y hundidos por el arrepentimiento, y me contó el día que lo cambió todo. Aquel día, después de su llamada conmigo, Begoña se quedó como alma en pena. La sospecha en su corazón crecía sin parar, como un gusano que le carcomía las entrañas. No podía creer que su hijo, el hijo del que siempre había estado tan orgullosa, pudiera haberla engañado. Pero los números, las fechas, estaban ahí, innegables. Borja y su amante se habían mudado a la ciudad, como Yanira había exigido. Alquilaron un piso caro, y Borja lo pagaba todo. Begoña se quedó sola en el pueblo, en la enorme casa, sintiéndose enfadada, preocupada y abandonada. Ese día el viento soplaba con fuerza, y decidió limpiar la que había sido nuestra habitación. Desde que me fui, esa habitación había permanecido cerrada con llave. Borja no dejaba entrar a nadie, y ella tampoco quería. Le traía malos recuerdos de la nuera que consideraba imperfecta. Pero hoy, la sospecha la empujó. Cogió la llave de repuesto y abrió la puerta. Todo estaba tal y como lo dejé el día que me fui, solo cubierto por una fina capa de polvo. El aroma que yo usaba parecía flotar todavía en el aire. Dio una vuelta, mirando el tocador donde solía sentarme, la cama de matrimonio que ella misma había comprado. De repente, sintió una extraña punzada de tristeza. Empezó a limpiar. Sacó la ropa vieja de Borja para ordenarla. Al abrir el cajón superior del armario, donde yo solía guardar mis cosas importantes, encontró algo de ropa que no me había llevado. Suspiró y, al ir a doblarla, su mano tocó algo duro. Era mi pequeña caja de madera. Begoña me contó que, en ese momento, su corazón empezó a latir con una fuerza extraña. No sabía por qué, pero un presentimiento la impulsó a abrirla. Temblorosa, levantó el cierre. Dentro no había nada de valor. Solo unas fotos mías de joven, algunos pequeños recuerdos y la hoja de papel A4 doblada y amarillenta. Cogió el papel. Las palabras Hospital Universitario La Paz le saltaron a la vista. Se puso las gafas de leer y, con manos temblorosas, desdobló el papel. Era un informe médico. Leyó muy despacio, deletreando cada palabra. Leyó mis resultados. Iria García López, 34 años. Resultados: exploración. Útero y ovarios completamente normales. Capacidad de concepción, óptima. Sus manos empezaron a temblar. Siguió leyendo la parte de abajo. La de mi marido. Borja Sanz Martín, 35 años. Resultados: espermiograma. Begoña me dijo que tuvo que leer la última línea 3 veces. Se frotó los ojos, pensando que veía mal. Porcentaje de espermatozoides vivos. Prácticamente nulo. Conclusión. Esterilidad. Concepción natural imposible. Begoña relató que, en el instante en que terminó de leer esa última frase, el papel se le cayó de las manos. Sintió un zumbido en los oídos, y el mundo a su alrededor empezó a dar vueltas. Tuvo que agarrarse al borde de la cama para no caerse. Imposible, musitó. Tiene que haber un error. Se agachó a recoger el papel y lo leyó de nuevo. Esta vez, cada letra era como un cuchillo clavándosele en el corazón. El nombre de su hijo, la firma del médico, el sello del hospital. Todo estaba claro. La verdad fue como un jarro de agua helada. Borja, su hijo del que siempre estuvo tan orgullosa, el hijo al que había defendido a capa y espada, era el que no podía tener hijos. Y durante 5 años, ¿qué había hecho ella? Me había atormentado, me había culpado, me había llamado árbol seco, había ido pregonando a toda la familia y a todo el pueblo que yo era la que no podía concebir. Había presionado a su hijo para que me dejara, para que buscara la semilla fuera. Y yo, la nuera a la que tanto había despreciado, lo sabía todo.
Llevaba 3 años sabiendo la verdad, pero no había dicho ni una palabra. Había guardado silencio. Había cargado con toda la humillación, con todas las palabras crueles. Lo había hecho por su marido, por el hijo cobarde de Begoña. Se dejó caer al suelo, se apretó el pecho, sin poder respirar, y lloró. Dijo que era la primera vez en décadas que lloraba como una niña. No lloraba porque su hijo fuera estéril. Lloraba por mí, por la nuera que había sufrido una injusticia tan enorme. Mi dolor, mi sacrificio, eran tan grandes que no podía ni imaginarlos. Y lloró de vergüenza. Vergüenza de sí misma, de su ignorancia, de su crueldad. Vergüenza del hijo que había criado. No solo era estéril, era un miserable. Sabía la verdad, sabía que su mujer se estaba sacrificando por él, y aún así la dejó sufrir y luego usó esa misma excusa para traicionarla, para hacerle infiel. Dios mío, qué desgracia ha caído sobre mi casa. ¿Qué pecado he cometido? Gritó en la habitación vacía. La verdad había estallado, pero no trajo alivio. Trajo un dolor aún más grande, el dolor de la verdad. Y entonces, otro pensamiento le cruzó la mente y la hizo estremecerse. Si Borja era estéril, entonces el bebé en el vientre de Yanira, el nieto primogénito que tanto anhelaba, ¿de quién era? Begoña se levantó tambaleándose, apretando el informe en la mano. La sangre le hervía. La habían engañado. A toda su familia. Su estúpido hijo no solo llevaba cuernos, sino que había metido alegremente a la estafadora en casa, obligando a su anciana madre a servirla. Tenía que aclarar las cosas. Tenía que desenmascararlos a todos. Miró el calendario. Ese fin de semana era el aniversario de la muerte del abuelo de Borja. Toda la familia se reuniría. Borja y la chica seguramente vendrían. Perfecto. Les daría una sorpresa. Yo no sabía nada de la tormenta que se estaba gestando en el pueblo de Borja. Mi vida seguía su curso tranquilo. Mi trabajo iba viento en popa. Mi jefe acababa de insinuar la posibilidad de ascenderme a subdirectora financiera. También me había apuntado a un curso de arreglos florales. Me sentía como si hubiera vuelto a nacer. Aquel fatídico domingo, mientras intentaba hacer mi primer arreglo con crisantemos, el teléfono sonó con estridencia. Era mi tía Luisa. Era raro que me llamara a esa hora, a menos que fuera algo muy grave. Tía, dígame. Iria, hija mía, la voz de mi tía no era chillona como de costumbre, sino que denotaba pánico y una agitación extrema. Esto es un incendio, hija. Un incendio de los grandes. ¿Qué? Tía, cálmese. ¿Qué incendio? ¿Le ha pasado algo a alguien? Me levanté de un salto. No un incendio de verdad, sino en casa de Borja. Ay, hija, si hubieras estado aquí para verlo. En mi vida he visto algo tan tremendo. Contuve la respiración. ¿Qué ha pasado, tía? Cuéntemelo. Hoy era el aniversario de su abuelo, su voz todavía temblaba de la emoción. Toda la familia estaba reunida, un montón de gente. Borja y la chica esta, Yanira, también vinieron. Ella, con una barriga enorme y una cara de prepotencia. Borja no paraba de presumir. Incluso anunció que hoy era un día de doble celebración, el aniversario del abuelo y el día en que anunciaba oficialmente a toda la familia que iba a tener un hijo. Cerré los ojos, el guión que había imaginado se estaba cumpliendo. Estaba en medio del salón, hablando a voz en grito, continuó mi tía. Dijo, gracias a mis antepasados por su bendición. Aunque mi exmujer era así y asá, el cielo ha tenido piedad de mí y me ha dado un hijo para continuar el linaje. Justo cuando dijo eso, ¿sabes quién apareció? Begoña, adiviné. Exacto, tu ex suegra. Ay, Iria, parecía otra persona. Tenía la cara fría como el hielo y llevaba unos papeles en la mano. Fue directa al centro del salón y se plantó delante de Borja. Mi tía respiró hondo. Se hizo un silencio sepulcral. Miró a Borja a la cara y dijo, con una voz muy clara, Borja, acabas de decir que tu exmujer era así y asá. Que Iria no podía tener hijos, ¿verdad? Mi corazón latía con fuerza. Borja se quedó helado, tartamudeando. Mamá, ¿por qué? Pero Begoña no le dejó terminar. Levantó los papeles y dijo, hoy, delante de nuestros antepasados y de toda la familia, voy a deciros quién es el que no puede tener hijos. Dios mío, tía, no pude evitar exclamar. Lo dijo muy alto. La voz de mi tía se quebró. Dijo, esto es un informe del hospital universitario. Mi hijo, Borja Sanz Martín, es estéril, no puede tener hijos. Durante 5 años, mi exnuera, Iria, ha cargado sola con esta mentira para proteger a su cobarde marido. Me dejé caer en la silla. Lo había contado todo. Tía, ¿y qué pasó después? Apreté el teléfono, mi voz temblaba. Hija, no te lo puedes ni imaginar. Mi tía parecía a punto de estallar. La casa se convirtió en un manicomio. Todo el mundo cuchicheaba.
Nadie daba crédito. La cara de Borja se quedó sin una gota de sangre. Se abalanzó para quitarle los papeles a su madre, gritando: «Mamá, ¿qué tonterías dices? Dámelos». Pero Begoña fue más rápida. Le apartó la mano de un manotazo y gritó: «¿No te lo crees? Pues lo leo para que lo oiga toda la familia. Estéril, concepción natural imposible. Lo has oído bien, hijo». En ese momento, Borja parecía un loco. Se giró hacia la chica, Yanira, que se había arrinconado en una esquina, pálida como un fantasma. La agarró del brazo y le gritó: «Dilo, díselo a todo el mundo. Este niño es mío, ¿verdad? Dilo». Podía imaginarme la escena caótica. Un hombre cuya verdad había sido expuesta, aferrándose a una última mentira. La chica temblaba como una hoja bajo la voz mi tía. Balbuceaba: «Yo. Yo». Borja la sacudía como si fuera a romperla, gritando: «¿Es mío o no?». La chica, sabiendo que no podía negarlo más, se echó a llorar a gritos. Se arrodilló y confesó: «Lo siento. Fue un error. El bebé. El bebé no es de Borja». Solté el aire que había contenido. Todo había terminado. Ay, hija, si hubieras visto la que se armó. La voz de mi tía volvió a subir. Borja se quedó petrificado. Soltó a la chica y se tambaleó. Miró el informe y luego la barriga de Yanira. Y entonces se echó a reír. Se reía a carcajadas, como un demente. «No es mío. ¡Ja! No es mío». Y de repente se desplomó en el suelo. Perdió el conocimiento. Un caos total, unos llamando al médico, otros corriendo a ver qué le pasaba. Begoña miraba a su hijo en el suelo, sin llorar, pero con una expresión de dolor infinito. ¿Y Yanira, tía? ¿Qué pasó con ella? Ella, las primas y las tías la rodearon insultándola. «Estafadora, desvergonzada, ¿te atreves a engañar a toda la familia?». Se asustó tanto que se levantó como pudo y salió corriendo por la puerta. La vi correr con esa barriga, y hasta me dio un poco de pena. Pero bueno, es lo que se merecía. ¿Y Borja cómo está? Ya se ha recuperado, pero está como ausente. No dice ni una palabra, solo se sienta con la cabeza entre las manos. Begoña mandó a todo el mundo a casa y canceló la comida. Dijo: «Hoy mi casa está de luto, disculpen las molestias». Toda la familia se fue, cuchicheando por el camino. «Qué vergüenza, hija. No tienen dónde meterse». Colgué, sintiendo las piernas débiles. No sentía satisfacción ni alegría, solo un cansancio profundo. Finalmente, la verdad había salido a la luz, pero el precio había sido demasiado alto. Miré el jarrón de crisantemos que acababa de arreglar. Era hermoso, pero mi corazón se sentía extrañamente pesado. Después de la llamada de mi tía, me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. Mi arreglo floral de crisantemos, a medio hacer, con sus pétalos de un amarillo vibrante, ahora me parecía lúgubre. No sentía ninguna satisfacción. No había en mi corazón ni una pizca de la alegría del vencedor. Solo sentía un cansancio abrumador y una extraña compasión por aquellas personas. Ellos mismos se habían precipitado a su propia tragedia. Habían tejido una red de mentiras y ahora estaban atrapados en ella. Aunque no estuve allí, a través del relato tembloroso de mi tía, podía imaginarlo todo con una claridad meridiana. Imaginé a Borja despertando de su desmayo, no en una cama cómoda, sino en un frío banco de madera en medio del salón. Los invitados se habían ido, dejando solo los restos de un banquete desastroso, platos y cubiertos esparcidos por todas partes y silencio. Un silencio más aterrador que 1000 insultos. Su madre, Begoña, estaría sentada en un sillón, con la espalda recta y la mirada perdida en el vacío. Ya no lloraba. El dolor se había transformado en una decepción silenciosa y terrible. Ni siquiera lo miraba. «Mamá». Lo imaginé llamándola con la voz ronza. Begoña no se giraría. «¿Ya te has despertado? Pues ahora encárgate de limpiar el desastre que has montado». «Yanira, ¿dónde está mamá?». Seguramente habría preguntado eso. Era su último salvavidas. La última prueba de la masculinidad a la que se aferraba. Se ha ido. La voz de Begoña sería fría como el hielo. Se ha alargado. ¿Para qué la buscas? ¿Para encontrar a la que te ha engañado o para encontrar la barriga que no es tuya? Cada palabra de Begoña debió de ser como un martillazo en el pecho de Borja. Lo había perdido todo. El orgullo hueco de tener un hijo. Perdido. La arrogancia de quien iba a continuar el linaje. Perdida. El honor de un hombre ante su familia y su pueblo. Perdido. La esposa que se había sacrificado por él. Perdida. E incluso la madre que siempre lo había defendido ahora lo miraba como a un extraño. Ese era su castigo. No los golpes, no los insultos, sino la verdad. La verdad que lo desnudaba, dejando a la vista a un cobarde, un estúpido,
un hombre completamente solo. Su deseo de tener un hijo, de demostrar su valía, de pisotear a los demás, finalmente lo había consumido a él mismo. En cuanto a Yanira, no sé a dónde habría ido. Quizás buscaría a otro hombre ingenuo al que engañar, pero sabía que, con esa barriga y esa huida desesperada, su vida no sería nada fácil. La codicia los había guiado, y ahora debían pagar el precio de su propia codicia. Suspiré, me levanté y terminé de colocar los crisantemos en el jarrón. Lo puse en el centro de la mesa. Mi vida, como aquel jarrón, necesitaba ser reorganizada. Lo que pertenecía al pasado debía quedarse atrás. Mi paz no duró mucho. Apenas 2 días después de aquella desastrosa comida familiar, mi teléfono empezó a sonar. Era un número desconocido. Estaba en el trabajo, así que no contesté. El número insistió. Una segunda vez, una tercera. Silencié el teléfono. Al terminar mi jornada, lo revisé. 17 llamadas perdidas. Todas del mismo número. Un mal presentimiento recorrió mi espalda. Justo al llegar a casa, el número volvió a llamar. Respiré hondo. Sabía que no podía seguir evitándolo. Tenía que poner punto y final. ¿Diga? Iria, soy yo, Borja. La voz al otro lado estaba rota, desesperada, suplicante. Un tono que nunca le había oído. Ya no había arrogancia ni irritación, solo pánico. Apreté el teléfono. ¿Por qué me llamas? Iria, por favor, perdóname. Sé que me equivoqué, soy un cabrón, un desgraciado. Perdóname, por favor, Iria. Lloraba a gritos por teléfono. El hombre que me había gritado, eres una esposa inútil, ahora me suplicaba perdón. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. ¿Ira? No. ¿Satisfacción? Tampoco. Solo cansancio. Iria, di algo, gritó al no obtener respuesta. Insúltame, grítame, pero no te quedes callada. Sé que sigues enfadada. No estoy enfadada, lo interrumpí, con calma. Entre tú y yo ya no hay nada que perdonar o no perdonar. Estamos divorciados. No, no lo acepto. Fui un estúpido. Me dejé engañar por esa zorra. Iria, sé que he fallado, por favor, vuelve conmigo. ¿Podemos empezar de nuevo? Podemos. Podemos adoptar. Ya no necesito un hijo. Solo te necesito a ti, Iria. Dijo que solo me necesitaba a mí. Si hubiera oído esas palabras 3 años antes, me habría vuelto loca de felicidad. Pero ahora, solo me parecían ridículas. ¿Me necesitaba a mí o necesitaba un escudo, una protectora, un refugio al que aferrarse después de haberlo perdido todo? No me buscaba porque se hubiera dado cuenta de que me amaba, sino porque no le quedaba nadie más. Borja, dije, con voz fría y decidida, es demasiado tarde. Tú te has dado la vuelta, pero yo ya he caminado demasiado lejos. He empezado una nueva vida y me va muy bien. No quiero volver a ese lodazal. Iria, no seas tan cruel. Dame una oportunidad. ¿Una oportunidad? Te di 5 años. 5 años de injusticia. 5 años cargando con todo por ti. ¿Y qué hiciste? Pisoteaste mi sacrificio. Me traicionaste. Usaste mi propia injusticia como un arma para matarme. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Una esposa inútil. Pues esa esposa inútil soy yo. ¿Para qué me buscas? No, no es verdad, estaba loco yo. No quiero oír más. No vuelvas a llamarme, Borja. Tus problemas con tu madre, soluciónalos tú. No me arrastres a ellos. Adiós. Colgué. Inmediatamente, el mismo número volvió a llamar. Sin dudarlo, lo bloqueé. Al instante, mi teléfono vibró. Otro número desconocido. Esta vez, un mensaje de texto. Iria, no me bloquees, por favor. ¿Puedo ir a tu casa? Necesito verte. Mi corazón dio un vuelco. Sabía dónde vivía. ¿Cómo lo sabía? Otro mensaje. Estoy abajo. Apartamento 30B. Residencial Las Flores. Baja a verme, te lo suplico. Corrí al balcón y miré hacia abajo. Una figura familiar, más delgada, estaba de pie en la entrada del edificio. Era Borja. Miraba hacia arriba, como si supiera que lo estaba observando. Retrocedí, temblando. Por primera vez desde el divorcio, sentí miedo. Estaba desesperado, y una persona desesperada es capaz de cualquier cosa. Corrí las cortinas y cerré la puerta con llave. No bajaría. Aunque se quedara allí toda la noche, no bajaría. Borja se quedó abajo toda la noche. Yo no pude dormir. Me senté en la oscuridad, escuchando el timbre, los golpes en la puerta, su voz llamándome entre sollozos. Molestó a todos los vecinos. A la mañana siguiente, cuando me preparaba para ir a trabajar, seguía allí, acurrucado en un rincón. El conserje tuvo que intervenir. Tuve que llamar al trabajo y decir que no iba. No podía salir.
Pero quien no me esperaba era Begoña. Al mediodía, un número desconocido me llamó. Esta vez, no me atreví a contestar, pero insistió. Luego, llegó un mensaje. Iria, soy Begoña. Coge el teléfono, por favor, te lo ruego. Me quedé helada. Otra vez ese tono suplicante. Dudé, pero finalmente contesté. ¿Begoña? Iria. Borja está ahí, ¿verdad? Su voz sonaba agotada, rota. Está en la entrada del edificio. Ha estado montando un escándalo toda la noche. No me atrevo a salir, dije la verdad. Begoña suspiró, un suspiro largo y triste. Dame la dirección. Iré a buscarlo. Me lo llevaré y necesito hablar contigo. Dudé. No quería ver a ninguno de los dos. Pero tampoco podía dejar que Borja siguiera armando jaleo allí. Le envié la dirección por mensaje. Una hora después, sonó el timbre. Esta vez no eran golpes frenéticos. Miré por la mirilla. Era Begoña. Sola. Borja no estaba. Seguramente lo había dejado abajo. Abrí la puerta. La mujer que tenía delante ya no era la Begoña que yo conocía. No quedaba rastro de su arrogancia ni de su tono acusador. Parecía 10 años mayor. Su pelo estaba más blanco, sus ojos hundidos y rodeados de profundas ojeras. Llevaba ropa vieja y sostenía una bolsa de tela. Al verme, no dijo nada. Solo me miró y de repente se arrodilló. «Begoña, ¿qué hace?», grité, horrorizada, corriendo a levantarla. Pero ella apartó mi mano y negó con la cabeza, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Iria, hija, no me levantes. Déjame arrodillarme. Te pido perdón. Te ruego que me perdones», sollozó agarrándose al marco de la puerta. «He sido una suegra cruel, una ignorante. No sabía nada. Te he atormentado durante 5 años. Te he dicho cosas horribles. Te pido perdón». Estaba atónita. Nunca, jamás, había imaginado una escena así. Begoña, mi suegra, arrodillada ante mí, pidiéndome perdón. «Levántese, por favor, entre en casa. Los vecinos nos van a ver». Intenté tirar de ella de nuevo. «No me atrevo», seguía llorando. «No te pido que vuelvas con Borja. Ese hijo mío, desgraciado, no te merece. Solo te pido que perdones los errores que cometí. Sé que he fallado, hija, te lo ruego». Una oleada de compasión me invadió. Ya no sentía ira hacia ella. Verla así, anciana, rota y arrodillada ante mí, solo me producía pena. «Ya le he dicho que no estoy enfadada. Usé todas mis fuerzas para ponerla en pie. Entre, por favor. Siéntese». La guié hasta el sofá. Se sentó encogida, sin atreverse a mirarme a los ojos. Seguía llorando y repitiendo: «Lo siento. Te he hecho mucho daño». Fui a la cocina y le traje un vaso de agua tibia. Puse el vaso en sus manos temblorosas. «Beba un poco, le ayudará a calmarse». Cogió el vaso, pero no bebió. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos e hinchados. «Hija, ¿de verdad no me guardas rencor? Después de todo lo que te he hecho». Me senté a su lado, manteniendo una distancia prudencial. La miré directamente. «Begoña, cuando decidí irme de esa casa, lo dejé todo atrás. No guardo rencor ni odio a nadie. Pero...». «Escúcheme», la interrumpí, con voz suave pero firme. «¿Cree que la perdono a usted y a Borja por vosotros?». Begoña me miró, confundida. «Perdono», dije lentamente, «por mí misma. Perdono para poder vivir en paz. Si me aferrara a la ira y al resentimiento, ¿quién sufriría? Yo. No podría empezar una nueva vida si mi corazón siguiera cargado con el pasado. Ya he sufrido durante 5 años. No quiero seguir sufriendo más, ni siquiera en mis pensamientos». Begoña escuchaba, atónita. Probablemente nunca se había planteado las cosas de esa manera. Sonreí, una sonrisa de alivio. «Ve cómo vivo ahora. Tengo mi trabajo, mi casa, tiempo para mí. Me he reencontrado a mí misma. Y todo eso es porque elegí perdonar. Perdonar no es olvidar. Nunca olvidaré lo que pasó, pero elijo no dejar que me haga más daño». Le cogí el vaso de las manos. «Todo ha pasado ya. Mi injusticia ha sido revelada, la verdad ha salido a la luz. Estoy liberada. Y no quiero que usted siga atormentándose, ya es mayor». Begoña me miró. Su mirada ya no era de vergüenza, sino de admiración, de comprensión. Me cogió la mano. Su mano era huesuda y fría. «Iria, hija, eres una buena persona. Yo. De verdad que no me lo merezco. Todo el mundo merece ser perdonado», Begoña, dije. «Incluso Borja. Pero perdonar no significa volver. Él tiene que enfrentarse a sus propios errores, aprender a seguir adelante. Esa es su lección. Mi lección era aprender a quererme a mí misma. Y ya la he aprendido». Begoña asintió. Dejó de llorar. Bebió un sorbo de agua. Mi paz parecía haberla contagiado. «Lo entiendo», dijo. «Me lo llevaré a casa.
No dejaré que te moleste más. Cuídate mucho. Se levantó. La acompañé a la puerta. Antes de irse se giró y me dedicó una larga mirada. Iria, ¿podré llamarte de vez en cuando? Solo para saber cómo estás. ¿Cómo? Como una vieja amiga. Sonreí. Claro, cuando quiera llámeme. Begoña cumplió su palabra. Borja desapareció de mi vida. Dejó de llamar, dejó de aparecer por mi casa. Quizás Begoña encontró la manera, o quizás él, tras su desesperación, entendió que todo había terminado de verdad. No me importaba. Solo necesitaba esta paz. Me ascendieron a subdirectora financiera. El trabajo era más intenso, pero estaba feliz. Empecé una nueva relación. Es un compañero de una empresa colaboradora, un hombre maduro, tranquilo, divorciado y con una hija. Conoce mi pasado, pero no me juzga. Solo me dijo, has sufrido demasiado. Deja que yo te cuide el resto de tu vida. No tenemos prisa, simplemente estamos juntos, compartiendo cenas y sesiones de cine los fines de semana. Unas semanas después de la visita de Begoña me llamó. Hola, Iria, ¿estás ocupada? Su voz sonaba algo tímida. No, dígame. Nada, solo llamaba para saber cómo estabas. Ha empezado a hacer frío. Abrígate bien. Sí, lo haré. Usted también cuídese mucho en el pueblo. ¿Ya ha cenado? Sí, acabo de volver de la iglesia. He empezado a comer más verduras. Me siento más ligera. Me alegró. Es bueno para la salud. La conversación fue así de trivial. Sin mencionar a Borja, sin hablar del pasado, solo las simples palabras de preocupación entre dos mujeres. Un mes después, tuve que ir por trabajo cerca de su zona. Dudé un momento y luego la llamé. Begoña, este fin de semana estaré cerca de su casa. ¿Puedo pasar a visitarla un rato? Al otro lado de la línea, Begoña guardó silencio unos segundos, y luego oí su voz temblar. Claro, claro que sí, hija. Ven cuando quieras, te estaré esperando. Fui a verla. La casa seguía igual, pero parecía más solitaria. Begoña me recibió en la puerta. Estaba más delgada, pero más ágil. Me sonrió, una sonrisa genuina y amable. Pasa, hija, he preparado un poco de arroz con leche, que sé que te gusta. No me preguntó por mi vida sentimental, y yo no le pregunté por Borja. Solo la escuché contar que ahora iba mucho a la iglesia y participaba en el grupo de voluntariado del pueblo. Dijo que intentaba hacer buenas obras para acumular buen karma y tener la conciencia tranquila. Borja, lo mencionó de repente. Está trabajando de obrero en un polígono industrial en la ciudad. Vive allí de alquiler. Solo viene los fines de semana. Habla poco, pero trabaja, y me da su sueldo para que se lo guarde. Creo que está intentando cambiar. Asentí. Todo el mundo necesita tiempo, Begoña. Me quedé allí una tarde. Comimos juntas. Ella me servía comida, y yo le servía a ella. Ya no éramos suegra y nuera. Como ella dijo, éramos como dos amigas, una vieja y una joven. Habíamos atravesado juntas una tormenta, y ahora, habíamos encontrado la paz la una en la otra, con un nuevo tipo de afecto, más ligero, pero sólido. Nuestra nueva relación se volvió especial. No éramos suegra y nuera, ni exactamente amigas. Era un tipo de afecto familiar construido sobre la comprensión y el perdón después de la tormenta. De vez en cuando me llamaba, no para quejarse, sino para preguntar si comía bien o si descansaba lo suficiente. Medio año después de que todo estallara, volví a visitarla. La encontré sentada en el porche, no tejiendo ropa para su nieto, sino una bufanda. La casa seguía igual, pero el ambiente era menos pesado. Begoña, la llamé. Levantó la vista y una sonrisa amable iluminó su rostro, ahora con menos arrugas de tristeza. Iria, hija, has venido. Entra, entra. Le llevé un té de buena calidad y una caja de pastas que sabía que le gustaban. Nos sentamos a charlar. Le conté sobre mi trabajo y sobre los rosales que había plantado. Ella escuchaba atentamente, y, como si leyera la curiosidad en mis ojos, aunque yo no pregunté, mencionó a Borja. Borja. Suspiró. Pero no era un suspiro de desesperación, sino de aceptación. Lleva ya varios meses trabajando en el polígono. Vive allí solo, en una pequeña habitación. Ha cambiado, hija. Esperé en silencio. El mes pasado, para el aniversario de su padre, vino. Ya no es arrogante, no bebe. Después de comer, se levantó en silencio y me ayudó a fregar los platos. Por la noche nos sentamos aquí fuera. Hizo una pausa mirando el patio vacío. Me dijo, mamá, me equivoqué de verdad. No solo le fallé a Iria. He sido un mal hijo y un marido terrible. Te he avergonzado y he pisoteado a la única mujer que me amó de verdad. Y lloró. Era la primera vez desde el día del hospital que lo veía llorar, pero no era por orgullo herido,
sino por arrepentimiento. Me dio su libreta de ahorros, continuó. Me dijo que el sueldo de obrero era una miseria, pero que intentaba ahorrar todo lo que podía y me lo daba para que se lo guardara. Dijo: no espero que Iria me perdone, ni me atrevo a pedirte perdón a ti. Solo quiero rehacer mi vida para que no sufras más por mi culpa. Viviré el resto de mis días intentando reparar mi error. Se giró para mirarme, con una expresión compleja en sus ojos envejecidos. No sé si de verdad podrá reparar su error. El precio que ha pagado es muy alto. Ha perdido a su esposa, su honor y la confianza de todos. Pero veo que está aprendiendo de nuevo a ser persona. Está empezando a entender lo que es la responsabilidad y el arrepentimiento. Esa es su lección. Una lección muy cara que debe aprender por sí mismo. Al escucharla me sentí ligera. No porque me alegrara por Borja, sino porque sabía que el círculo vicioso de odio, culpa e injusticia por fin se había cerrado. Él había comenzado su propio camino, un camino que ya no tenía nada que ver conmigo. Asentí y puse mi mano sobre la suya. Todos tenemos que pagar por nuestros errores, Begoña. Que él haya aprendido esa lección es bueno para él, y también para usted. Begoña asintió, con los ojos llorosos. No dijo nada más, pero supe que una enorme carga también se había levantado de sus hombros. Había perdonado a su hijo, no como una madre ciega, sino como alguien que había visto la verdad. Esa historia quedó atrás, como una pesadilla de la que por suerte desperté. Mi vida ahora es una melodía completamente diferente, dulce y tranquila. Sigo viviendo en mi pequeño piso con el balcón lleno de sol, pero ahora no solo hay unas cuantas plantas, sino que se ha convertido en un pequeño jardín de rosas de colores vibrantes. Rosas rojas, rosas y amarillas que cuido con mis propias manos. Estaba regando las plantas una mañana de domingo. El sol tibio me acariciaba los hombros. Sonreía para mis adentros cuando unos brazos cálidos me rodearon por detrás. «Qué temprano te has levantado. Creía que seguías durmiendo». Apoyé la cabeza en su pecho firme. Quería ver estos capullos. Hoy seguro que se abren. Adrián, mi nueva pareja, me abrazó con más fuerza. Es un arquitecto tranquilo, maduro y, lo más importante, siempre me mira con un profundo respeto. Está divorciado y tiene una hija pequeña. «Aquí tienes tu café», me ofreció una taza de café con leche caliente, exactamente como me gusta. Nos quedamos juntos, en silencio, observando la ciudad despertar. Este silencio era diferente al silencio asfixiante de mi antigua casa. Era el silencio de la paz, de la complicidad. «Iria», una vocecita cantarina sonó desde dentro. Vega, la hija de Adrián, de 7 años, salió corriendo al balcón. Llevaba un pijama de princesas, el pelo revuelto, y se frotaba los ojos. Se abalanzó sobre mis piernas y me abrazó. «Iria, ¿podemos comer pollo frito esta noche?» Me reí y la cogí en brazos. «Claro que sí, pero con una condición. Hoy tienes que ordenar tú sola tu cuarto de juegos». «Vale», exclamó, dándome un sonoro beso en la mejilla. Adrián nos miraba con los ojos llenos de amor. «La consientes demasiado». Le guiñé un ojo. «Las hijas están para quererlas y consentirlas». Miré a Vega y luego a Adrián. Esta era mi familia. Una familia no construida sobre la presión del linaje, sin secretos ni mentiras, sin sacrificios forzados. Estaba construida sobre la elección, el respeto y el amor sincero. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Begoña. «Te he mandado unas verduras del huerto. Pásate por la estación de autobuses a recogerlas». Adjuntaba una foto de un manojo de verduras frescas y verdes. Sonreí y le contesté: «Gracias, Begoña. El fin de semana llevaré a Vega a visitarla». Guardé el teléfono y di un sorbo al café. El amargor del café, la dulzura de la leche, mezclados con el aroma de las rosas de la mañana. Respiré hondo. Antes pensaba que la felicidad era tenerlo todo: un marido, un hijo. Ahora me doy cuenta de que la verdadera felicidad es la paz interior. Es ser yo misma, ser libre, ser valorada. Miré los capullos de rosa, a punto de abrirse bajo el sol. El pasado estaba cerrado. La injusticia se había desvanecido. Mi vida, como aquellas rosas, por fin había florecido. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.